Uso de medidas antropométricas para el diseño de estaciones de trabajo enfocado a operadoras de las industrias de la zona metropolitana de Guadalajara. La concepción moderna del trabajo ergonómico exige el análisis de las tareas, herramientas y modos de producción, con el objetivo de evitar accidentes y enfermedades profesionales, disminuir la fatiga física y mental, así como aumentar la eficiencia y satisfacción del trabajador. Los datos antropométricos en el área de la ergonomía tienen una amplitud de usos tales como la determinación general y específica de las características dimensionales de los usuarios en sus diversas agrupaciones poblacionales. Estos datos se convierten en poderosas herramientas disponibles para la adecuada dimensión y diseño de espacios y productos para el hombre. La variabilidad antropométrica de un grupo poblacional generalmente se representa por medio de curvas estadísticas o tabulaciones de datos, que muestran los valores de las personas de menores dimensiones, percentil 5, y de personas de mayores dimensiones, percentil 95, siendo los extremos entre los que se encuentra el 90% de la población. Una adecuación antropométrica debe considerar que las dimensiones críticas de la estación de trabajo se adapten al 90% de la población de usuarios. Esto significa que debe haber flexibilidad en la estación de trabajo para que pueda ser adaptada para personas altas y bajas, delgadas o anchas, y de diferentes tamaños en sus extremidades. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio es definir las medidas antropométricas, percentiles 5, 50 y 95, que podrán utilizarse como base para el diseño de estaciones de trabajo ergonómicas para mujeres trabajadoras en las industrias de la zona metropolitana de Guadalajara. Fundamentos. La desviación estándar o típica es el indicador de dispersión que más se emplea y la estimación más confiable de la variabilidad de la población. Es un tipo de promedio de las desviaciones respecto de la media y se calcula con la ecuación 1. Los percentiles 5 y 95 son los más usuales en las adecuaciones antropométricas y son calculados con las ecuaciones 2 y 3. Actualmente en México se tienen pocos estudios con datos antropométricos. Entre algunos de ellos se encuentran las dimensiones antropométricas recabadas por el Dr. Rosalío Ávila Chaurant, así como el estudio antropométrico nacional del Dr. Enrique de la Vega. Rosalío Ávila Chaurant, investigadora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, junto con su equipo de trabajo, realizaron hartas investigaciones antropométricas que se presentan en su obra denominada Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana, donde se considera a la población de distintos países como México, Cuba, Colombia, Chile y Venezuela. Esta investigación clasifica a la población humana en distintos grupos, entre los que se encuentran personas del sexo femenino y masculino, personas con diferentes rangos de edades, así como personas trabajadoras en la industria. Dentro de la población mexicana de edades mayores a 18 años, realizó estudios con personas trabajadoras en industrias de la zona metropolitana de Guadalajara, operadores de autotransportes de la Ciudad de México DF, trabajadoras de maquila de la frontera México-Estados Unidos y trabajadores de la industria del calzado en la ciudad de Guanajuato. Otro estudio desarrollado por el doctor en ingeniería Enrique de la Vega, socio fundador de la CEMAC, Sociedad de Ergonomistas de México, Asociación Civil, presenta en el sitio de internet del mismo nombre el avance del estudio antropométrico nacional, donde se observan imágenes con las medidas antropométricas de diferentes partes del cuerpo tomadas con una muestra de la población nacional de ambos sexos. En las figuras 1 y 2 se describen las partes en las que ambos estudios dividieron al cuerpo humano para la toma de medidas antropométricas. Las tablas 1 y 2 muestran los resultados de los estudios antropométricos que se han desarrollado actualmente en México. Ambas tablas describen las distintas partes del cuerpo humano y los percentiles 5, 50 y 95 calculados de una muestra de la población. Tabla 1. Medidas antropométricas en posición de pie. Tabla 2. Medidas antropométricas en posición sentado. Con la información mostrada en las tablas 1 y 2, medidas antropométricas en posición de pie y sentado, se pueden tomar decisiones de diseño de productos, así como de espacios de trabajo para la población mexicana trabajadora con edad mayor a 18 años. Procedimiento.
Dado que el presente estudio está enfocado en la población de trabajadoras femeninas de la industria de la zona metropolitana de Guadalajara, se considerarán los datos de estudio realizados por el Dr. Rosalío Ávila, así como datos obtenidos de mujeres trabajadoras en una industria de fabricación y ensambles de plástico en la ciudad de Guadalajara, con el fin de integrar la información y pueda servir de base para diseños de estaciones de trabajo en esta zona. El proceso que se llevó a cabo para determinar las dimensiones antropométricas en la industria de plásticos consistió en definir estadísticamente la muestra o cantidad de personas que serían representativas de la población de operadoras, para después aleatoriamente recabar sus dimensiones antropométricas. La ecuación 4 permite determinar un tamaño de muestra representativo y confiable de la población. Por lo cual, si se considera un 95% de confianza, valor de Z de 1.96, un porcentaje de error permitido en el estudio de 1.6% y de una media de 1579.6 milímetros, así como una desviación estándar de 64.3 milímetros, obtenidas de un análisis preliminar de estaturas registradas y se sustituyen los datos en la ecuación 3, se obtiene el siguiente tamaño de muestra. Una vez obtenido el tamaño de muestra a analizar, se definieron las variables o características más importantes a considerar en el diseño de estaciones de trabajo y se procedió a recabar medidas de las 26 operadoras elegidas aleatoriamente. Se procede a calcular la media y desviación estándar, así como los percentiles 5, 50 y 95. Resultados y análisis de datos. Los resultados obtenidos de la toma de mediciones a las 26 operadoras se muestran en la tabla 3 y en las figuras 3, 4, 5 y 6. Tabla 3. Medidas antropométricas de operadoras en una industria de plásticos de la zona metropolitana de Guadalajara. La figura 3 agrupa los percentiles de edad, peso y longitud de pie. En la figura 4 se muestran los percentiles de las medidas de altura de hombro, altura codo, altura de rodilla, estatura en posición de pie. La figura 5 muestra los percentiles del alcance del brazo frontal, lateral y anchura de cadera en posición sentada. En la figura 6 se muestran los percentiles de altura a hombro, altura a codo y de piso a muslo estando en posición sentada. Como se puede observar en la figura 4, la estatura representa 3 puntos fuera de la caja de percentiles. En este caso, para el diseño de una estación de trabajo donde se coloquen ayudas visuales o instructivos de trabajo, se consideraría la altura del percentil 95, que representa al 90% de la población, ya que de lo contrario, si se tomaran en cuenta los extremos altos en diseño de estación de trabajo, por ejemplo, las estaturas más altas, el resto de la población no alcanzaría una gran cantidad de objetos. En las figuras 5 y 6 se pueden observar que las características que tienen mayor variación son la altura poplitea o distancia comprendida desde el suelo hasta el muslo donde inicia la rodilla en posición sentada, identificador 28, así como la anchura de la cadera, identificador 30, también en posición sentada, indicando con esto que es necesario proporcionar a las trabajadoras sillas ergonómicas que sean flexibles en altura y cuyo asiento considere la media del percentil 95. En la figura 5 y 6 se puede observar que las características que tienen mayor variación son la altura poplitea o distancia comprendida desde el suelo hasta el muslo donde inicia la rodilla en posición sentada, identificador 28, así como la anchura de cadera, identificador 30, también en posición sentada, indicando con esto que es necesario proporcionar a las trabajadoras sillas ergonómicas que sean flexibles en altura y cuyo asiento considere la medida del percentil 95. Los datos obtenidos con la muestra de 26 operadoras de una industria de plásticos y los datos recabados por el Dr. Rosalío Ávila, específicamente de mujeres trabajadoras de la zona metropolitana de Guadalajara, se resumen en la tabla 4. Estas dimensiones antropométricas deberán tomarse en cuenta junto con los siguientes principios de diseño de espacios de trabajo. Principios a considerar en el diseño o evaluación de espacios de trabajo. Altura de la cabeza. Considerar a los más altos. La postura natural es viendo ligeramente hacia abajo. Estas dimensiones antropométricas deberán tomarse en cuenta junto con los siguientes principios de diseño de espacios de trabajo.
Principios a considerar en el diseño o evaluación de espacios de trabajo. Altura de cabeza. Considerar a los más altos. La postura natural es viendo ligeramente hacia abajo. Altura de hombros. Colocar los controles entre la altura de hombros y la de la cintura. Evitar alcances arriba de la altura de los hombros. Altura de codo. Ajustar la superficie de trabajo normal, inmediatamente debajo de la altura del codo, para un trabajo preciso. Levantar la superficie arriba de la altura del codo y proporcionar descansos para los antebrazos. Si el trabajo en la superficie implica el empleo de esfuerzos considerables, ubicar la altura de la superficie 5 a 10 centímetros por debajo de la altura de los codos, para poder emplear mejor los brazos completos y una pequeña inclinación del tronco. Alcances del brazo. Considerar a los bajos de estatura cuando alcancen o saquen algún objeto de arriba. Considerar a los altos cuando alcancen cosas u objetos de abajo. Mantener el trabajo frecuente dentro de la distancia del antebrazo. Longitud de pierna. Considerar a los de piernas largas para proporcionar holguras. Proporcionar ajuste de la altura del asiento o apoyapiés para los de piernas cortas. Anchura de cadera. Considerar a los más grandes. Adicionar holguras para la ropa. Tomando en cuenta estos principios y las medidas antropométricas obtenidas, se puede definir que la altura máxima donde se pondrían instructivos de trabajo o ayudas visuales sería la estatura con percentil 95, es decir, a 1.68 metros. Si se desea colocar contenedores pequeños de materiales en la estación, la altura recomendable sería el percentil 50 de la altura a hombros en posición de pie, es decir, a 1.30 metros. Para la altura de las bases de las mesas en ensambles que no requieren agudeza visual y en posiciones de pie de las operadoras, se recomienda utilizar el percentil 50 de la altura de piso a codos menos 10 centímetros, es decir, 0.89 metros. La anchura de cadera también es un factor importante, ya que daría pauta para definir el largo de la base de la mesa, así como diámetro de la silla a utilizar. En este caso, lo ideal es basarse en el percentil 95, considerando a las personas más anchas de cadera. Conclusión. La consideración de las dimensiones antropométricas es un factor importante para la planeación, diseño y fabricación de las estaciones de trabajo. Es recomendable antes de ensamblar mesas de trabajo definir para qué población estarán destinadas, es decir, sexo, edad, lugar de trabajo, con el fin de contar con bases de datos que permitan conocer las dimensiones mínimas, promedios y máximas a considerar para un diseño más efectivo y flexible a la variabilidad humana. Así, un diseño ergonómico de una estación de trabajo permitirá incrementar la productividad de los procesos y la reducción de lesiones por movimientos innecesarios o fuera de rango de alcance. Muchas gracias.